Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar el smog fotoquímico. Mi nombre es José y comenzamos. El origen del término smog surge de la combinación de las palabras en inglés smog, que significa humo, y fog, niebla, que en español usualmente se emplea el término nebluno, y esto hace referencia a una forma de contaminación atmosférica urbana caracterizada por la presencia de una niebla densa que puede ser de color gris, amarilla o pardo rojiza, la cual puede ser perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. Existen dos tipos de smog, uno denominado smog sulfuroso o reductor, como el que se produjo en la ciudad de Londres, y el otro smog conocido como smog fotoquímico, como el que se originó en la ciudad de Los Ángeles. En esta diapositiva hablaremos acerca del smog sulfuroso, o también conocido como industrial o gris, el cual se forma una espesa niebla cargada de contaminantes, como el que se produjo en la ciudad de Londres en el año 1952, como observamos ahí en la imagen. La ciudad quedó prácticamente tapada por este smog. Esto se producía por la acumulación de dióxido de azufre y partículas provenientes de la quema de carbón con altos contenidos de azufre. Este evento se producía generalmente en invierno, en las primeras horas de la mañana, al formarse las nieblas matutinas. ¿Esto qué producía? Producía que los contaminantes se combinaran con la humedad del aire, formaran partículas finas y ácido sulfúrico, sulfuroso y sulfúrico, lo cual da lugar a la formación de una niebla con efectos muy nocivos en la salud de las personas. En el caso de la Gran Niebla de Londres, murieron miles de personas. Esto impulsó las leyes ambientales para reducir la emisión de contaminantes y en el año 1956 se aprueba la Ley del Aire Limpio. En este video nosotros estudiaremos con más profundidad el smog fotoquímico, el cual es una contaminación atmosférica urbana caracterizada por la presencia de una niebla de color pardo rojiza, constituida principalmente por ozono y otros agentes oxidantes que se forman por reacciones fotoquímicas. Como se observa acá en la imagen, vemos que se produce generalmente en regiones altamente urbanizadas. Se ve la formación de una niebla a nivel de troposfera de color pardo rojiza, y este fenómeno se detectó por primera vez en la ciudad de Los Ángeles en el año 1943, como se observa acá en la imagen, y se trata de una contaminación local a nivel del suelo o tropósfera, como se mencionó anteriormente, y se produce generalmente en grandes ciudades con mucho tráfico en verano, donde es soleado. Por lo tanto, los episodios de smog fotoquímico ocurren cuando se dan ciertas condiciones. Para que se produzca un episodio de smog fotoquímico se requiere de varios factores. Entre ellos requerimos la presencia de los contaminantes primarios, principalmente óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que provienen principalmente de las emisiones de los vehículos. Entonces vamos a ver que necesitamos la presencia de estos contaminantes primarios, y vamos a mencionar que estos compuestos orgánicos volátiles, dentro de ellos están los hidrocarburos, aldehídos y ésteres, que se originan principalmente de los vehículos. Entonces ahí tenemos la imagen. Entonces, a medida que aumenta el tráfico, vamos a tener mayor emisión de estos contaminantes primarios. Otro factor que nosotros requerimos es la incidencia de la luz solar para que se produzcan estas reacciones fotoquímicas. Entonces nosotros acá, estando juntos estos compuestos, y si le incide la radiación solar, se van a producir las reacciones fotoquímicas. Y otro factor importante es un factor climático, en los cuales las inversiones térmicas y ausencia de viento van a dificultar la dispersión de los contaminantes. Entonces estos contaminantes primarios, cuando están presentes y se dan las condiciones climáticas que impidan que se dispersen, al estar juntos y al incidir la luz solar, se va a producir las reacciones fotoquímicas que va a dar lugar al smog fotoquímico o nebluno, en los cuales se van a originar esta serie de compuestos denominados contaminantes secundarios, en los cuales tenemos el ozono, el ácido nítrico, partículas en suspensión, algunos compuestos orgánicos,
y los tan conocidos, temidos que se forman en este tipo de episodios fotoquímicos, los PANS, que son los peroxiacilnitratos, que son agentes altamente oxidantes. Estos agentes oxidantes son mucho más nocivos, estos contaminantes que se originan, mucho más nocivos que los contaminantes primarios. Ahora veremos las reacciones que dan lugar a la formación del smog fotoquímico. Vamos a comenzar viendo que en el cilindro de los motores que están a altas temperaturas se combina el nitrógeno atmosférico con el oxígeno atmosférico y se forma el monóxido de nitrógeno. Este compuesto se oxida rápidamente y forma el dióxido de nitrógeno, como se observa ahí a continuación, y este dióxido de nitrógeno que se origina, que es el principal componente del smog fotoquímico, durante el día se va a disociar, como vemos ahí a continuación, nuevamente monóxido de nitrógeno y va a originar átomos de oxígeno a partir de una reacción de fotólisis. Entonces vamos a ver que se disocia en monóxido de nitrógeno y se originan estos átomos de oxígeno, los cuales van a reaccionar con el oxígeno molecular y forman el ozono. El ozono a nivel suelo, a nivel troposférico, que es altamente dañino, ya que es altamente oxidante este compuesto. Y este compuesto, si no hay compuestos orgánicos volátiles, se va a oxidar al monóxido de nitrógeno en la etapa anterior y vemos que se forma esta reacción originando nuevamente el oxígeno molecular, por lo tanto no se va a acumular ozono. Y como se observó en la diapositiva anterior, habíamos visto que estos óxidos de nitrógeno cumplen un ciclo, denominado ciclo fotolítico, de los óxidos de nitrógeno, en el cual el dióxido de nitrógeno que se origina se disocia por acción de la luz solar en monóxido de nitrógeno, átomo de oxígeno. Estos átomos de oxígeno habíamos visto que se combinan con el oxígeno del aire, forma ozono, y este monóxido de nitrógeno reacciona con el ozono, generando nuevamente el oxígeno molecular y genera nuevamente el dióxido de nitrógeno. Entonces vemos que forma un ciclo. Este ciclo, si no es perturbado, no se va a acumular este compuesto que es un agente oxidante dañino, entonces no se va a acumular el ozono, pero en presencia de contaminantes como los compuestos orgánicos volátiles se va a producir una alteración de este ciclo y se van a originar contaminantes secundarios, entre ellos la presencia, la acumulación de ozono. Ahora, habíamos visto que este ciclo, si no es perturbado, no se acumula ozono, pero si están presentes los compuestos orgánicos volátiles caracterizados principalmente por hidrocarburos, estos se van a transformar en radicales peróxidos que a su vez van a ir oxidando al monóxido de nitrógeno. Entonces, vamos a ver la serie de reacción. Acá vamos a representar a los hidrocarburos con esta fórmula. Estos van a reaccionar con el radical hidroxilo que está presente en el aire, se forma un radical alquilo y este radical va a reaccionar con el oxígeno formando un radical alquil peróxilo. Entonces vemos que las reacciones del smog fotoquímico son mediadas por la formación de radicales. Ahora, este radical que se ha formado el alquil peróxido, vemos que reacciona con el monóxido de nitrógeno y forma dióxido de nitrógeno y un radical denominado radical alcoxilo. Entonces, de esta manera vemos que el monóxido de nitrógeno deja de estar presente, ya no estaría disponible porque estaría reaccionando con estos radicales, por lo tanto ya no estaría disponible para reaccionar con el ozono, lo cual provoca que este se vaya acumulando en la atmósfera urbana. Entonces vamos a ver que estos compuestos orgánicos volátiles, como habíamos mencionado anteriormente, van a proceder de la combustión incompleta de hidrocarburos, de la evaporación de combustibles, disolventes, spray, etc. Conforme va avanzando el día, vamos a ver que va a ir modificándose el perfil de los reactivos que van a ir formándose. Se pueden formar aldehídos, como vemos ahí a continuación, este radical alcoxilo que habíamos mencionado que se formaba en la etapa anterior, va a reaccionar con el oxígeno molecular y se forma este compuesto que es un aldehído más el radical hidroperóxilo. Entonces vamos a ver que se van formando diferentes compuestos radicalarios. A este compuesto, el aldehído, tiene esta estructura, pero nosotros lo podemos simplificar de esta manera. Ahí lo remarcamos con color la formación de este compuesto. Y vamos a ver que este radical hidroperóxilo reacciona con el monóxido de nitrógeno, es decir, ya hay menos cantidad de monóxido de nitrógeno,
y se forma el radical hidroxilo y dióxido de nitrógeno. Y vemos que ese dióxido de nitrógeno va a reaccionar va a disociarse, desprendiéndose átomos de oxígeno, los cuales reaccionan con el molécula de oxígeno, como hemos visto, y se forma el ozono a nivel troposférico. Entonces vemos que es una fuente importante de átomos de oxígeno, el dióxido de nitrógeno, para que se forme el ozono a nivel suelo. Entonces este compuesto, el resultado de todas estas reacciones, es la formación del ozono y el aldehído, como vemos acá, que es altamente reactivo. Ahora, estos aldehídos que se han formado, que dijimos que son altamente reactivos, se oxidan en la atmósfera y forman radicales peroxilos que van a reaccionar con el dióxido de nitrógeno y van a formar este compuesto que son los nitratos peroxilos, los PANS, que son altamente oxidantes. Entonces vamos a ver que acá este aldehído va a reaccionar con el radical hidroxilo, se forma este radical acilo. Este radical acilo reacciona con el átomo de la molécula de oxígeno y se forma el radical peroxilo, que es altamente reactivo. En presencia de altas concentraciones de dióxido de nitrógeno se va a formar el nitrato peroxilo. Entonces, en las últimas etapas vemos que todas ellas son reacciones radicalarias, y en las últimas etapas del ESMO fotoquímico los niveles de dióxido de nitrógeno son altos. También la concentración de muchos radicales, en los cuales muchos radicales terminan reaccionando entre ellos para formar ya compuestos en la última etapa. Y una de las reacciones importantes es la reacción del dióxido de nitrógeno, que va a reaccionar con el radical hidroxilo para formar el ácido nítrico, que es uno de los productos también que se forman durante el ESMO fotoquímico. Entonces vemos que todos ellos son agentes oxidantes que se forman durante un episodio de ESMO fotoquímico. En esta imagen podemos observar cómo van a variar las concentraciones de los contaminantes que participan en el ESMO fotoquímico a lo largo del día. En este lado tenemos la concentración de los contaminantes expresada en partes por millón, y acá tenemos las horas del día. Vemos en la gráfica diferentes líneas punteadas en las cuales nos va a estar señalando los contaminantes, y vamos a comenzar el análisis. En las primeras horas del día observamos que comienza a aumentar la concentración de monóxido de nitrógeno. Paralelamente vemos también que coincide con el aumento del dióxido de nitrógeno. Esto se debe a que recuerden que el dióxido de nitrógeno se forma a partir de la oxidación del monóxido de nitrógeno, por lo tanto van incrementándose casi en forma conjunta las concentraciones de ambos. Y observamos que en la parte superior tenemos acá la concentración de hidrocarburos, que también comienza a incrementarse debido al aumento del tránsito vehicular. Entonces vamos a tener el incremento de los diferentes compuestos, incluido también acá los aldehídos. Y observamos en el caso particular de los hidrocarburos que a media mañana observamos que si bien comienza a incrementar, hay una disminución abrupta. Esto se debe a que estos comienzan a reaccionar, como habíamos mencionado anteriormente, comienzan a reaccionar, y vemos que también disminuye también en forma casi abrupta acá la concentración de los monóxidos de nitrógeno, y esto da lugar que al no estar presente el monóxido de nitrógeno, que comienza a incrementar la concentración de ozono. Como observamos ahí, el agente oxidante, ya no estar presente el monóxido de nitrógeno, entonces comienza a acumularse el monóxido de el ozono en la atmósfera urbana, y vemos acá también que se comienza a generar o incrementarse la concentración de aldehído, los cuales llegado a mediodía comienzan una disminución debido a que habíamos mencionado que son muy reactivos y comienzan a reaccionar con los diferentes radicales para dar lugar entre ellos al PAN. Entonces vamos a observar acá en la línea, en la parte inferior, la reacción global, en la cual nosotros vimos que tienen que estar presentes los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de nitrógeno, la radiación solar, y se origina el ozono, el PAN, el ácido nítrico, partículas y entre otros compuestos que se pueden llegar a originar. Tengamos en cuenta que son reacciones bastante complejas, acá las hemos resumido.
¿Qué efectos produce el smog fotoquímico? Como habíamos observado, uno de los compuestos que se originan durante el smog fotoquímico es el PAN, que es los peroxiacil nitrato o nitrato de peroxiacil. El más conocido es el peroxiacetil nitrato, que es un tipo de contaminante que se va a formar en estos episodios de smog fotoquímico. Estos son tóxicos e irritantes, por lo tanto son perjudiciales para los adultos y niños, afectando principalmente los pulmones. También tiene la capacidad de dañar a la vegetación, como vemos acá en la imagen, atacando las hojas, lo que causa un bronceado, en algunos casos en superficie. Y el otro contaminante que mencionamos que se origina durante el smog fotoquímico es el ozono, que es tóxico, que produce contracción bronquial e irritación en el sistema mucorrespiratorio en individuos sanos. También provoca una disminución de la función pulmonar. Es muy oxidante, en algunos casos va a agravar los cuadros asmáticos y en resumen, como podemos ver, daña tanto a las personas como a las plantas, a la vegetación, y podemos decir que este smog va a causar irritación en los ojos, en el sistema respiratorio, y la exposición a largo plazo puede provocar la aparición de enfermedades respiratorias como ser el cuadro de asma, y va a también producir daños en la vegetación. Para reducir la emisión de gases contaminantes expulsados por el motor, los vehículos modernos tienen convertidores catalíticos, que son catalizadores de sodio-platino. Estos catalizadores, como vemos en la imagen, están ubicados inmediatamente a la salida de los gases del motor, los cuales van a entrar al catalizador, como vemos en la imagen, y en contacto con los metales sodio-platino que están a alta temperatura, van a producirse una reducción en los cuales los óxidos de nitrógeno se van a separar en nitrógeno y en oxígeno, y en otra recámara van a ingresar el dióxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles que no se quemaron en la cámara de combustión y van a oxidarse hasta finalmente dióxido de carbono y vapor de agua. De esta manera llegamos al final. Espero que le haya sido útil la información brindada. Si les gustó el video, no se olviden darme un like y suscribir al canal para apoyar y hacer algún comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.